Muy buenos días y bienvenidos al episodio 559 de la edición de verano del podcast de Aromas de Té. Podcast en el que hablamos de un montón de curiosidades, ventajas y beneficios de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es viernes 2 de julio de 2021 y bueno, ya sabéis que estos episodios de la edición de verano son más ligeritos, unas veces sí, otras no, ya sabemos, porque en ellos respondo una de las preguntas que vosotros me hacéis. Además, cada día dedico el episodio a la persona que me hace la pregunta. Dejo enlace en la nota del programa para que podáis hacer las preguntas que queráis. Tenemos todos los meses, tanto de julio como de agosto, para resolver esas preguntas y que os dedique el programa. Y hoy vamos a dedicar el programa a Lara. Es otra suscriptora que nos hace una pregunta muy chula, muy sencilla y sobre todo muy veraniega. Así que nos vamos a poner manos a la obra y vamos con ella. Si quieres saber qué pregunta es, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano, que hoy es prácticamente fogón. Antes de nada, lo que vamos a hacer es leer la pregunta que nos hace Lara, que Lara, ya sabéis, como os he dicho, es una suscriptora del Club de Aromas de Té y dijo en el grupo de WhatsApp, es una pregunta muy rápida, que prácticamente ni la vamos a leer porque es súper rápida. Dijo, ¿helados? Y mientras nos hace otras preguntas que seguro que tiene pendientes, se me ha ocurrido hacer unos helados hoy que suelen gustar muchísimo, que son muy sencillos de hacer. Esos helados que de pequeños nos decían que no nos compráramos son los polos, los típicos helados de hielo, los polos, que estaban muy ricos, nos gustan a prácticamente todos y la verdad es que, bueno, pues están muy ricos, se hacen muy rápidos, se hacen muy bien, muy fáciles de hacer y los vamos a hacer, por supuesto, con tés. Lo vamos a hacer con infusiones. No vamos a entrar tanto en qué infusiones son las que vamos a utilizar, sino que os voy a contar cuál es el proceso. Luego, cada uno de vosotros lo va a hacer como queráis. Con unas infusiones, con otras, con la que más os guste. Pero, sobre todo, lo que vamos a hacer es explicar cómo es el proceso para conseguir, sobre todo, una textura agradable, una textura diferente. Y lo primero que vamos a hacer es ver los ingredientes. Vamos a utilizar el té o la infusión o lo que queráis que nosotros queramos. También se puede hacer con café, se puede hacer, bueno, pues con lo que queráis, con un zumo, con lo que os apetezca. Pero luego, además, necesitamos 500 gramos, medio litro de agua aproximadamente, 250 gramos de azúcar. Se puede echar cualquier otro edulcorante. El tema está en que no lo hacemos por edulcorar, lo hacemos para conseguir esa textura. Por tanto, el azúcar, que puede ser blanco, moreno, sin ningún problema, azúcar de caña, fantástico, incluso con panela también se podría hacer, porque también se puede llegar a conseguir esa textura. Podemos hacerlo y la verdad es que, bueno, pues es muy fácil, pero con eso es con lo que vamos a conseguir la textura. No lo buscamos tanto porque quede dulce, porque ya sabéis que yo además no consumo prácticamente azúcar, pero en este caso sí que es necesario para que, bueno, marque un poquito la diferencia a la hora de tomarlo. Ya vais a ver que es muy fácil y vamos a ver cómo lo hacemos. También es importante luego pues la infusión que vayamos a utilizar y que tengamos unos moldes de helados, de estos que venden en cualquier sitio o incluso los podemos hacer nosotros, bueno, pues con vasitos pequeños, unos palos del doctor, que era lo que hacíamos cuando éramos pequeños, que hacíamos, bueno, pues un batido, no sé qué, lo metíamos en el congelador y poníamos un palito de un doctor. Bueno, pues lo que queráis, al final lo podéis hacer de la manera que os apetezca, pero tenemos que saber que va a ser una textura de un polo, de un helado de hielo. Por tanto, no es un helado de tarrina, no es un helado cremoso, que seguro que algún día de estos hacemos una receta de helados cremosos, que también, pero esto es diferente. Entonces sí que buscamos algo
que nos permita pues el tenerlo sujeto y poderlo ir tomando y comiéndonos el helado de una forma que sea bien cómoda. Entonces, pues bueno, necesitamos cualquier cosa, pero lo más cómodo de verdad son esos moldes de helados tan sencillos que podemos encontrar en cualquier sitio. Hacerlo es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es la infusión. Vamos a poner el agua a hervir. Cuando entre en ebullición ponemos la infusión y paramos el fuego. Realmente es importante saber que depende de la variedad de té que vayamos a hacer. Si vamos a hacer un té verde, ya sabéis que no tiene que estar el agua hirviendo. Si vamos a hacer un puer, cuando empieza a hervir paramos. Un puer, una infusión, un té negro. En cambio, si son tés blancos o tés verdes o esa mezcla de tés verdes y blancos, por ejemplo, este tipo de helado yo lo he hecho con té verde y blanco, sorbete de granada, y la verdad es que está fantástico. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esa infusión? Bueno, pues cuando empieza a hervir, paramos, esperamos 2-3 minutos y le ponemos el té verde y blanco, sorbete de granada. Dejamos infusionar esos 3-4 minutos y luego lo colamos. Es muy, muy importante que tengáis esto en cuenta porque si no va a amargar, aunque luego le vamos a añadir ese toque de azúcar que va a compensar, pero sí que se nota muchísimo que queda muchísimo mejor cuando lo hacéis a la temperatura idónea. Lo podéis hacer con hibisco, lo podéis hacer con cualquier infusión de las que tenemos frutales, con tés verdes, con tés puros, con lo que queráis. No voy a entrar en ello, simplemente os doy total libertad en cuanto a los sabores para que lo hagáis como vosotros queráis, pero lo importante es que veáis el proceso. Para medio litro lo que vamos a echar es media cucharada sopera aproximadamente o un par de cucharaditas pequeñas. Al final es pues como el doble de una infusión, más o menos. Cuando tenemos ya el tiempo recomendado de infusión y lo hemos colado, lo que vamos a hacer, que también podemos hacer en la propia infusión, mientras estamos haciendo la infusión, depende del sabor que queráis darle. Podemos poner un poquito de jengibre, un poquito de hierbabuena, un toquecito de limón, la cáscara. No os recomiendo echar el chorro de limón en caliente, sino echarlo luego después, al finalizar, porque luego vamos a someterlo otra vez a calor, entonces no. Pero un poquito de limón, simplemente la ralladura, canela, dependiendo del sabor que vayáis a utilizar. Por ejemplo, con el té verde y blanco sorbete de granada, pues no es necesario poner nada. Pero si, por ejemplo, hacéis una infusión, un chai, que es así más picantito, le podéis poner un poco más de jengibre, un poco de canela, eso ya como vosotros queráis. Os doy, como os he dicho, total libertad en cuanto a los sabores. Vamos a centrarnos en el proceso. Y una vez que ya sí que tenemos la infusión hecha, lo que hacemos es que colamos y ponemos otra vez al fuego. Siempre me decís, joder, lo normal y lo habitual es atemperar. Bueno, pues en este caso no. En este caso lo que hacemos es que una vez que tenemos la infusión, la ponemos en un cazo al fuego y le ponemos el azúcar, principalmente lo que vayamos a echar. Puede ser, como os he comentado, otro edulcorante, pero yo recomiendo que sea azúcar. Da igual blanca o que sea azúcar moreno. Yo recomiendo, por supuesto, azúcar moreno. Y la azúcar de caña, si puede ser, es fantástico, que sea pues lo más natural, ecológico posible, ya sabéis todos los procesos del azúcar y bueno, de esta forma vamos a conseguir esa textura, que al final es lo que estamos buscando. No estamos buscando el dulzor del azúcar, sino la textura que nos va a dar, porque lo que vamos a hacer es poner el azúcar con el agua. Una vez que tenemos eso ya que está empezando, porque lo hemos puesto al fuego y está empezando como a hervir, lo tenemos a fuego lento, un fuego muy lento, y lo vamos moviendo constantemente. Lo que estamos buscando es hacer un jarabe del té. Un jarabe es, bueno, pues la mezcla de un agua con el azúcar y ahí se consigue una textura diferente. Bueno, pues ese jarabe lo vamos a hacer con el sabor que ya le hemos impregnado del té verde y blanco, sorbete de granada o de la infusión que vosotros queráis. Es decir, esto lo podéis hacer con lo que queráis. Una vez que lo tenemos ya a fuego muy lento, lo vamos moviendo constantemente, simplemente pues para que se vaya disolviendo bien todo el azúcar. Y el secreto está en que, bueno, realmente luego no va a quedar como un cubito de hielo. Cuando vosotros decís, wow, un helado de hielo es que son diferentes. Bueno, pues haciéndolo con este almíbar, lo que vamos a evitar es que quede como un cubito de hielo cuando se congela. Va a quedar pues una textura totalmente distinta. Y lo vamos a tener hirviendo unos 10-12 minutos aproximadamente a fuego muy, muy lento. Muy lento, lo más lento posible, pero que veamos que va hirviendo para que se disuelva perfectamente el azúcar y no tampoco evapore completamente, pero sí que quede una textura un poquito más melosa, que es lo que estamos buscando para que luego cuando se congele quede muchísimo mejor.
En ese momento, cuando ya ha pasado esos 10-12 minutos aproximadamente, lo sacamos y ahí le podemos añadir ese chorro de limón que hemos comentado. Le podemos añadir un poquito de fruta, algún zumo que tengamos ya preparado. Por ejemplo, un zumo de naranja, un zumo de manzana. Es fantástico, también le da un sabor muy rico. Y una vez que ya lo mezclamos bien, lo mezclamos en el propio cazo, ya lo podemos poner en los moldes. Lo que recomiendo, si son moldes de plástico, dejarlo a temperar un poquito para no echarlo tan caliente al plástico. Ya sabéis que al final puede desprender cualquier sustancia al propio plástico. Bueno, pues si no está en caliente, muchísimo mejor. Si son moldes de plástico, lo que os recomiendo es que lo dejéis a temperar, después lo ponéis en los moldes y lo metéis al congelador. En cuanto al tiempo, mínimo, cualquier congelador mínimo debe estar 12 horas. En 3 o 4 horas prácticamente ya va a estar congelado. Pero una vez que lo saques, si lo has congelado tan poco tiempo, que eso es lo que le pasa a los muchachos, lo que nos pasaba a nosotros siempre cuando éramos chicos, que al final sacábamos el helado pronto y se te deshace rápido, te mancha. Bueno, se deshace muchísimo más rápido porque no ha cogido ese proceso de congelación igual que cuando ya está 12, 14 y de ahí en adelante más horas. La verdad es que es muy sencillo de hacer. Lo importante es hacer ese almíbar, que tenga ese sabor. Luego le podéis poner los sabores que queráis y luego una buena congelación. En este caso, lo importante es que esté congelando bastante tiempo. Si está un día, mejor todavía. Es decir, que si lo tenéis más tiempo no va a pasar nada, pero si lo tenéis poco, aunque la estructura ya la tiene, pero se va congelando por fuera, pero por dentro todavía no ha cogido esa fortaleza que va a tener cuando ya pasan esas 12, 24 horas, que va a quedar muchísimo mejor. Y nada, hasta aquí por hoy. Este episodio que, como os he dicho al principio, era muy veraniego, muy fresquito y la verdad es que, bueno, lo que os digo siempre, Lara y a todos los demás, probadlo y nos contáis tanto con qué infusiones lo habéis hecho, si lo habéis hecho con unas, con otras, como el resultado, si os ha gustado, si os ha quedado mejor, si os ha quedado peor. Bueno, pues esos truquitos de los que aprendemos todos, que seguro que van a estar estupendamente. Nos lo podéis contar, ya sabéis, en el nuevo grupo de Telegram que tenemos, que podéis acceder en aromasdete.com/Telegram y, por supuesto, nos lo podéis contar también con vuestras valoraciones y comentarios sobre cualquier tema que queráis que tratemos en el podcast, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo, de verdad, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Un abrazo enorme, pasad un gran viernes, disfrutad muchísimo del fin de semana, recargad las pilas y bueno, si cogéis vacaciones, que muchos de vosotros las cogéis ya esta semana, sacad un ratito para escucharnos, que estos episodios son muy rápidos, muy ligeros y lo vais a disfrutar un montón. Y contadnos qué tal lo pasáis. Un abrazo enorme y hasta el lunes.